Buenas compañeros, en esta ocasión vamos a presentar el tema de embolia arterial de miembros pélvicos. Eh, los compañeros que lo vamos a exponer va a ser la compañera Vianey y un servidor Ángel Alberto. Eh, en el contenido es solamente para recalcar los puntos que abordaremos. Un servidor va a abordar desde la definición hasta la fisiopatología, mientras que la compañera desde cuadro clínico hasta pronóstico. Bueno, para comenzar, la definición es que la embolia de las extremidades inferiores va a ser causada por un material que ha viajado o ha migrado de otra parte del cuerpo. Esta embolia puede ser de diferentes materiales. Al alojarse en una arteria del miembro pélvico, va a producir como tal una oclusión o una estenosis grave del vaso sanguíneo, reduciendo el flujo, provocando una hipoperfusión. A partir de aquí surgen dos definiciones importantes, que es la isquemia aguda y la isquemia crónica o crítica de miembros inferiores. Para comenzar, hay que definir el tiempo de cada uno. La isquemia aguda va a desarrollarse en un tiempo menor a 2 semanas, mientras que la isquemia crónica mayor a estas 2 semanas. Es muy importante definir que la isquemia aguda se va a caracterizar por una oclusión grave de la arteria pélvica, provocando un declive de la perfusión tisular. De esta forma va a poner en riesgo la viabilidad de ese miembro, mientras que la isquemia crónica va a definirse sistemáticamente como aquella isquemia que va a presentar signos y síntomas de una oclusión de la arteria. En este caso va a ser eh, va a ser dolor de tipo isquémico, úlceras y el desarrollo de gangrenas en un tiempo mayor de 2 semanas. Sin embargo, actualmente es importante definir a la isquemia crónica hemodinámicamente. En este caso, vamos a tener que se va a medir la presión del tobillo, del dedo del pie y la presión de oxígeno transcutáneo, todos estos en milímetros de mercurio. Vamos a tener dos grupos de pacientes, los pacientes con pérdidas de tejidos y aquellos que solo tienen dolor de tipo isquémico. Eh, los rangos van a ser más estrictos para aquellos que tienen pérdida de tejido que los que tienen solo dolor, debido a la evolución o el pronóstico más desfavorable que tienen estos pacientes. La presión del tobillo va a ser de menor de 70 y menor de 50 para aquellos pacientes con pérdida de tejido y que solo tienen dolor respectivamente, mientras que para el dedo del pie menos 50 y menos 30 milímetros de mercurio y la presión de oxígeno transcutáneo menos 40 y menos 20. A partir de aquí ya tenemos claras las definiciones. Ahora, la etiología. En cuanto a la etiología, es muy importante destacar que con solo observar la definición nosotros podemos ver o nos podemos percatar que este padecimiento tiene muchas variables, que quiere decir lugar de donde viene el émbolo y de qué tipo de sustancias está formado el émbolo, debido a que unas u otras van a responder mejor a
ciertos tratamientos dependiendo la sustancia del que esté formado dicho émbolo. La clasificación de la etiología va a formarse mediante cuáles son las causas intracardíacas y extracardíacas. En este caso, las causas intracardíacas van a deberse eh, a trombos que se forman dentro de las cavidades cardíacas o, en su defecto, vegetaciones que se producen en las válvulas cardíacas. Para comenzar, las vegetaciones bacterianas que se producen en las válvulas cardíacas por endocarditis bacteriana van a ser una fuente importante de émbolos en miembros inferiores. Sin embargo, hay también vegetaciones que no son de origen bacteriano que van a contribuir a la formación de émbolos en los miembros pélvicos, aunque en una menor proporción. Ejemplo de este es las vegetaciones que se observan en el lupus eritematosos, las llamadas vegetaciones de Limban-Sack. Es muy importante que si hay un defecto valvular, la mayoría va a deberse a una estenosis de la válvula mitral. Posteriormente vamos a tener causas en el que dicho trombo va a formarse dentro de las cavidades. Empezando por la aurícula izquierda, va a deberse a una fibrilación auricular. Esta fibrilación provoca un flujo turbulento. Este flujo turbulento va a generar los trombos que van a embolizar. Mientras que en el ventrículo izquierdo van a formarse, ya sea debido a un infarto o una miocardiopatía dilatada grave. Al haber una éstasis de sangre en dicha cavidad, esta va a provocar la formación de trombos y con el riesgo de embolizar hacia miembros pélvicos. Posteriormente vamos a tener la placa aórtica. La placa, cuando se rompe el capuchón fibroso de un ateroma, esta va a dar lugar a ulceraciones y daño endotelial que va a estimular la formación de una superficie trombótica y puede embolizar. En cuanto a la placa aórtica, es muy importante mencionar de que va a ser macroémbolos y microémbolos. Los macroémbolos ubicados principalmente en las arterias de mayor tamaño, mientras que los microémbolos de colesterol o de cristales de colesterol van a alojarse en las arterias terminales, provocando un síndrome llamado síndrome del dedo azul. Es muy importante tener en cuenta qué pacientes tienen estos riesgos de desarrollar una placa aórtica y puedan embolizar, y lo vamos a observar más adelante. Posteriormente tenemos un aneurisma, ya sea aórtico o periférico. Los aneurismas, al provocar una normalidad en el flujo sanguíneo, en este caso, va a provocar éstasis sanguínea, estimulando la formación de trombos. No hay un estudio que determine que dicho tamaño tiene mayor riesgo de trombolizar a miembros inferiores, mientras que los aneurismas periféricos tienden a ser más raros, pero con un mayor riesgo de trombolizar y posteriormente embolizar. Los aneurismas ubicados en la bifurcación ilíaco-femoral tienen un mayor riesgo de generar una ulceración arterial que a la larga va a provocar
dolor de tipo isquémico. Vamos a tener la embolia paradójica. Esta embolia paradójica va a generarse porque un trombo generado en el sistema venoso, generalmente en los miembros inferiores, va a viajar hasta el corazón derecho y a partir de defectos septales intraauriculares o intraventriculares va a migrar hacia el corazón izquierdo. También puede que a partir de un cortocircuito de derecha a izquierda migre hacia el sistema arterial y va a embolizar. En este caso, estos padecimientos tienden a embolizar arterias grandes porque los émbolos provocados de los trombos del sistema venoso son más grandes. En intervención endovascular, nosotros podemos tratar ya sea una placa aterosclerótica o alguna estenosis arterial mediante la colocación de un stent, el cual va a ocupar un catéter. Este puede provocar una embolización de dicha placa y a su vez puede provocar ese émbolo ya sea durante el procedimiento o semanas después de el procedimiento. Si es dentro del procedimiento, nosotros vamos a poder observar un defecto de llenado en, eh, en el estudio de imagen del cual nos estamos basando para realizar dicha intervención. Si se produce semanas después de la intervención, entonces nosotros tenemos que tener gran sospecha clínica que se trata que es secundaria a una intervención endovascular. En realidad, esta embolización son muy raras. Y por último, vamos a tener los dispositivos de cierre arterial. Estos pueden ser grapas, suturas, que se utilizan en diferentes intervenciones quirúrgicas. Es esperable que al suturar, ya sea al utilizar una sutura para una arteria o alguna grapa, haya una estenosis refleja por una vasoconstricción o estenosis refleja por el procedimiento. Sin embargo, esta estenosis puede provocar anormalidades en el flujo y provocar un trombo y embolizar hacia miembros inferiores. Es muy importante tener gran sospecha clínica también de estas causas. En este caso, nosotros nos podemos dar cuenta que tiene una etiología algo extensa, pero hay que prestarle principal atención a las causas cardíacas, a las causas por placa aórtica y a los aneurismas. Los otros son en verdad muy raros y en este caso los trombos generados en las cavidades intracardíacas por lo regular responden bien al tratamiento trombolítico, mientras que los que se producen por vegetaciones de las válvulas no responden de manera tan favorable como los que se producen en las cavidades. A partir de aquí es importante porque en el diagnóstico debemos tener gran sospecha clínica sobre las posibles causas por las que se embolizó nuestro paciente. Bueno, compañeros, continuando con la epidemiología, no podemos abordar el tema de embolia de miembros pélvicos sin antes mencionar la enfermedad arterial periférica. Para la enfermedad arterial periférica vamos a tener factores de riesgos en el cual son en orden descendentes: fumar, diabetes, hipertensión,
tener niveles de colesterol alto, hiperhomocisteinemia, valores elevados de fibrinógeno y proteína C reactiva alta. Es muy importante destacar que hay que modificar estos factores para que de esta forma se elimine el riesgo de provocar una isquemia de miembros inferiores. La prevalencia de esta enfermedad arterial periférica va aumentando con la edad y es del 3 al 10% en adultos menores de 70 años y del 15 al 20% en adultos mayores de 70 años. La embolia arterial de miembros inferiores eh, va a sus presentaciones, va a ser una isquemia de extremidades inferiores, va a tener una incidencia anual de 2.2 a 3.5 por 10.000 habitantes de personas. Esta prevalencia es aproximadamente del 1% en la población adulta y de este 1% hasta el 10% de los pacientes pueden tener isquemia de miembros inferiores, por lo cual observamos que es un problema de salud pública. Ahora, es muy importante mencionar que cuál va a ser la evolución de estos pacientes. Vamos a tener pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática, ¿sale? Entonces, del 5 al 10% pueden desarrollar una isquemia aguda de miembros inferiores. Y la tasa de amputación, que es a la cual no queremos llegar, va a ser en 4 años del 35 al 67% y en la estancia hospitalaria del primer mes del 10 al 15%. Esto se debe a que estos pacientes tienen comorbilidades extras, en especial ser pacientes diabéticos. Estos pacientes diabéticos se pueden relacionar con la presencia de una úlcera y infectarse y si no se maneja y diagnostica de manera adecuada y rápida, aumenta el riesgo de amputación. El riesgo de muerte es a los 2 años del 40% y al año del 15 a 20%. Esto se debe principalmente porque los pacientes tienen comorbilidades de tipo cardíaca, es decir, el tabaquismo, ser hipertensos, contribuyen a que estos pacientes, bueno, la mayoría eh, presente ya sea un EBC o un infarto agudo al miocardio. Y es por ello que va aumentando el porcentaje de riesgo mientras más tiempo va avanzando. Y por último, los pacientes con pérdida de tejido. Estos pacientes tienen un aumento de la mortalidad de 3 veces más, por lo cual es muy importante prestar atención a qué factores determinantes pueden progresar de manera negativa a la enfermedad. Ahora, en cuanto a la prevalencia de las fuentes de las causas del embolismo de miembros inferiores, las fuentes cardíacas van a representar de un 55 a un 87%, siendo el 90% de estas fuentes cardíacas por fibrilación auricular. Las extracardíacas, en este caso la placa aórtica, se presenta hasta un 40%, pero esto viene dependiendo principalmente de el lugar que se realicen los estudios epidemiológicos, ya que el rango es sumamente extenso, de 10 a 40%. Y el aneurisma aórtico puede ser la causa de hasta el 10% de embolismo de miembros inferiores. La causa iatrogénica como tal, que es debido a la intervención endovascular, es del 2 al 5% y dispositivos de cierre arterial, que ya lo habíamos mencionado, es extremadamente bajo, menor del 1%.
En cuanto a la irrigación de los miembros pélvicos, es importante mencionarlo porque en los estudios de imagen nosotros vamos a buscar los efectos de llenados negativos en el recorrido de las arterias. Bueno, principalmente vamos a tener que la arteria aórtica va a dividirse en una arteria ilíaca común. Esta arteria ilíaca común se divide en una arteria ilíaca interna y externa. La irrigación de los miembros pélvicos va a clasificarse en un sistema principal, que es por la arteria ilíaca externa, y un sistema secundario que va a dar ramas anastomósicas hacia la arteria ilíaca externa. Entonces, como tal, acá observamos que la arteria ilíaca externa se convierte en la arteria femoral por debajo y por detrás del ligamento inguinal. A su vez, esta va a dar la arteria femoral profunda que va a tener diferentes ramas colaterales. Como tal, la arteria circunfleja lateral, la arteria descendente de la arteria circunfleja lateral y la arteria circunfleja medial. A su vez, las arterias femoral profunda pueden hacer anastomosis con la arteria ilíaca externa mediante la arteria obturatriz, y de esta forma se puede evolucionar a una isquemia crónica debido a que tiene alguna irrigación colateral eh, proporcionado por el sistema secundario. La arteria femoral en el hiato aductor va a convertirse en la arteria poplitea. La arteria poplitea en el arco tendinoso del músculo sóleo va a convertirse en la arteria tibial. Esta arteria tibial va a dividirse en una arteria tibial anterior y una arteria tibial posterior. La arteria tibial posterior a su vez va a dar ramas de la arteria peronea. Entonces, la arteria tibial anterior va a- a generar ramas terminales y va a dar lugar a la arteria dorsal del pie, mientras que la arteria tibial posterior va a dar a las arterias plantares lateral y medial. En este caso, estas arterias son las que se ven afectados en el síndrome del dedo azul. Es muy importante mencionar cuál va a ser el porcentaje de arterias, o sea, qué arteria se ve más afectada. En este caso, vamos a tener que la arteria femoral se ve afectada en un 28% de los émbolos de los miembros pélvicos, seguido de la bifurcación de la ilíaca externa con la femoral, y seguí con un 18% y la arteria poplitea con un 17%. Y de este lado vamos a tener solamente para representar una angiotac, cómo se observa el defecto de llenado en la arteria femoral, y de esta forma podemos observar eh, o determinar cuál es el mejor enfoque terapéutico para esta persona que se va a abordar más adelante. Eh, Abordamos también los compartimentos del miembro inferior debido a que una complicación del embolismo de miembros inferiores va a ser un síndrome compartimental, que lo vamos a explicar más adelante en la fisiopatología. Eh, Nosotros vamos a tener en la pierna 4 compartimentos. Empezando por el compartimento superficial posterior, nosotros vamos a tener a los músculos del gastrocnemio y del sóleo. En el compartimento eh, posterior profundo vamos a tener a la tibial posterior, al músculo tibial posterior, al músculo flexor del dedo gordo y al músculo flexor de los dedos.
En el compartimento lateral nosotros vamos a tener al peroneo largo y al peroneo corto, y en el compartimento anterior nosotros vamos a tener al músculo tibial anterior y al músculo extensor del dedo gordo y y el extensor de los dedos. Más adelante voy a explicar la fisiopatología de cómo es que se puede producir un síndrome compartimental. En la pierna, en el muslo, nosotros vamos a tener tres compartimentos a grandes rasgos. El compartimento posterior lateral va a estar formado por los músculos isquiotibiales, el compartimento medial por los músculos aductores y el compartimento anterior por los músculos cuádriceps. Bueno, en cuanto a la fisiopatología está muy pobremente descrito en las literaturas, por lo cual todo es basado en modelos experimentales, en este caso músculos de ratones principalmente, y a partir de aquí se mide cuál es la respuesta ante un grado de isquemia o ante un grado de reperfusión, y es lo que vamos a explicar en este momento. Y bueno, es muy importante tener algunos conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los miocitos, ya que en una isquemia lo primero que se ve afectado va a ser los nervios, debido a que estos nervios tienen una resistencia intermedia a la hipoxia. Si recordamos, son fibras mielínicas tipo A que tienen una velocidad de conducción de 70 a 120 y son los que tienen un diámetro mayor de los nervios. Ahora, estos son los primeros que se ven afectados. Posteriormente llega el músculo, la masa muscular, y a partir de aquí se forman todos los eventos que conducen a una falla irreversible o un daño irreversible del tejido. Para comenzar, el músculo está unido al hueso por un tendón. Es muy importante que este músculo esquelético va a estar cubierto por un epimicio. El músculo va a estar formado a su vez por fascículos, que va a estar cubierto por un perimicio, y los fascículos van a estar formados por fibra muscular o miofibras, que van a estar cubiertos por un endomicio. Estas miofibras van a estar cubiertas de un sarcolema. Estas miofibras van a estar formadas por estructuras cilíndricas que van a llamar estructuras cilíndricas, que son miofibrillas que tienen una orientación término-terminal que da lugar a el sarcómero. A su vez, estas miofibrillas están formadas por los filamentos. Estos miofilamentos van a ocupar ATP y calcio para realizar la contracción muscular. Entonces, a partir de aquí llega una premisa importante para comprender la fisiopatología: es que el músculo va a realizar la contracción y sus funciones básicas mientras haya calcio y ATP. El calcio está determinado por las diferentes bombas que se encuentran a nivel de la membrana y a nivel del retículo sarcoplásmico, para que de esta forma el calcio citoplasmático o sarcoplásmico estén en niveles bajos, debido a que el calcio también en niveles altos son señales para inducir la apoptosis. Entonces, estas bombas que se encargan de secuestrar calcio dentro del retículo sarcoplasmático y de expulsar calcio hacia el exterior, que es una bomba que expulsa calcio y permite la entrada de iones hidrógenos, van a estar mediadas o son bombas activas. Estas bombas activas significan que ocupan ATP, por lo cual un mal funcionamiento de la formación de ATP va a provocar una
una falla en la regulación del calcio en el miocito. Ahora, ¿de dónde proviene este ATP? Antes de eso es importante mencionar que vamos a tener diferentes tipos de fibras musculares que se clasifican en fibras oxidativas y glucolíticas, o 1, 2A y 2B. Entonces, es muy importante aclarar que las fibras oxidativas tienen una amplitud corta, pero una duración amplia, mientras que las fibras glucolíticas son todo lo contrario. Entonces, esto nos orienta a cuál es la densidad de mitocondrias que tiene cada tipo de fibra muscular. Las fibras oxidativas tienen aproximadamente un 6% de mitocondrias, mientras que las fibras tipo A tienen un 4.5% y las fibras tipo 2B tienen aproximadamente del 3 al 2% de mitocondrias. A partir de aquí nosotros podemos establecer qué tipo de fibra muscular es la primera que sufre ante una hipoperfusión tisular, que son las fibras oxidativas. Entonces, ¿por qué la mitocondria es muy importante en el funcionamiento del miocito cardíaco? Esta mitocondria va a proporcionar ATP, así como en condiciones normales producen especies reactivas de oxígeno, pero el músculo tiene mecanismos que contrarrestan esas especies reactivas de oxígeno mediante los llamados antioxidantes, que es como el glutatión peroxidasa y algunas otras oxidasas, el llamado SOD también, superóxido dismutasa. Sin embargo, cuando hay una depleción de la cantidad de oxígeno, hay una mayor formación de especies reactivas de oxígeno, con lo que lleva a una formación de sustancias oxidantes que incluso pueden migrar a órganos lejanos, provocando fallas de dichos órganos. Ahora, eh, en, en la, en la fisiopatología de la hipoxia, de la isquemia, nosotros lo podemos dividir en tres grandes rasgos o tres eventos principales, que es una hipoxia, es una acidosis y en lo que no queremos llegar es una necrosis. Aquí podemos ver cómo hay una arteria de gran tamaño, las arterias van dividiéndose, haciéndose más pequeñas, una arteriola, la metaarteriola y el capilar, que es el encargado de el intercambio de nutrientes y sustancias eh, o desechos metabólicos en el músculo. Si nosotros ocluimos desde aquí, hay una oclusión de del riego sanguíneo, todo esto va a verse afectado, provocando una deficiencia de oxígeno. Esta deficiencia de oxígeno va a llevar a una hipoxia. La hipoxia va a definirse como una depresión de oxígeno en el tejido. La acidosis va a ser un evento normal de esta hipoxia debido a que van a activarse mecanismos de respiración anaerobia y la necrosis es lo que va a provocar o lo que va a determinar el daño irreversible al tejido. A diferencia del miocardio, el músculo esquelético parece ser más tolerante a la isquemia. En el músculo cardíaco hay un daño irreversible de las células musculares aproximadamente de 20 a 40 minutos, puede ser hasta de 30 a 60 minutos, dependiendo de las condiciones del paciente. Pero en el músculo esquelético, los estudios han demostrado que dicho daño o que el inicio de los daños en el músculo se presentan con las primeras 3 horas de isquemia.
Posteriormente, los daños irreversibles van a presentarse de 4 a 6 horas de isquemia. Esto es importante definir debido a que la definición marca que una isquemia aguda puede ser menor de 2 semanas. Esto implica muchas cosas, muchas variables como tales condición del paciente, temperatura, desarrollo o no de una irrigación colateral y en este caso, ¿qué arteria se ocluyó? Entonces, es muy importante establecer que estos daños que se va a provocar en el músculo esquelético va a ser de tipo bioquímico e histopatológico, estimulando una necrosis, una apoptosis y también van a haber aglutinación de los núcleos celulares, así como denervación muscular. Ah, Bueno, continuando con esta gráfica, más bien un mapa conceptual, nos indica cuál es la función o cuál es el efecto que tiene la disfunción mitocondrial en la isquemia aguda de miembros inferiores. En este caso, el esquema marca que la causa principal va a ser una enfermedad periférica arterial. Posteriormente podemos tener ciclos de isquemia reperfusión, el cual nos va a llevar a una disfunción mitocondrial. Esto va a producir una depresión de energía, un daño celular, una sarcopenia. Esto como tal produce los síntomas clásicos de isquemia, que es dolor isquémico, úlceras, claudicación intermitente y que si no se atiende a tiempo va a conducirnos hacia la pérdida del miembro y o en su caso va a aumentar los riesgos de comorbilidad. Es muy importante observar cómo en condiciones fisiológicas la producción de especies reactivas de oxígeno es contrarrestado por los antioxidantes. En este caso, este aumento de especies reactivas de oxígeno supera a los antioxidantes y contribuyen a la muerte celular y puede llevar todavía a más alteraciones microvasculares y daños locales. Eh, También es importante recalcar cómo aunado a todo esto viene un mecanismo inflamatorio desencadenado por las por el aumento del ion calcio que aumenta sustancias como fosfolipasas, lisosimas, nucleasas, proteasas que conducen a este daño inflamatorio y en casos graves puede producir efectos sistémicos y falla a órganos remotos. Estos básicamente es la causa, los mecanismos por lo cual produce daño y las consecuencias básicas que va a producir este mecanismo. Ahora, es importante recalcar cuál es la cronología de eventos a nivel de la fibra muscular en la isquemia. Es ver primero establecer un tiempo. Por un periodo de isquemia continua, aproximadamente los primeros daño de irreversibilidad en el músculo esquelético se van a presentar a las 4 horas, pero se puede extender hasta las 6, dependiendo del tipo de fibra, la cantidad de antioxidantes o qué tan rico en antioxidantes sea esa fibra muscular. Primero vamos a tener un pH más bajo del que se encuentra en la sangre, aproximadamente de 6.9 a 7.2. En el periodo de isquemia, este pH va a aumentar, aunado con el aumento del lactato. Este aumento del lactato se produce porque hay una depresión de ATP. Esta depresión de ATP viene como consecuencia de una depresión de los sustratos para la producción de energía. Aquí podemos ver básicamente cómo disminuye
los sustratos de energía y aumentan las sustancias que acidifican a la célula, mientras que en un periodo de reperfusión van aumentando poco a poco este pH intramuscular y los niveles de pH, de fosfocreatina, de glucógeno que son necesarios para que el músculo produzca ATP. El lactato de igual forma, al restablecerse la respiración aerobia, va a disminuir. Sin embargo, en la reperfusión hay una paradoja de oxígeno que vamos a explicar más adelante de cómo produce daño la reperfusión en un periodo isquémico. Esta es la cronología de cómo va disminuyendo y aumentando diferentes sustancias pasando el tiempo de un periodo constante de isquemia. Ahora, a nivel molecular, ¿cómo surgen esos mecanismos de esa cronología por lo cual se desarrolla la isquemia? Primero, vamos a obtener una depresión de oxígenos y nutrientes debido a que hay una disminución del flujo sanguíneo. Esto va a disminuir la respiración aeróbica y va a estimular la glucólisis anaeróbica. En este caso, los músculos glucolíticos son más resistentes a este tipo de eventos. Ahora, es muy importante que en un periodo, como hay una depresión de la producción de ATP, van a empezarse a aumentar las concentraciones de ADP y de fósforo inorgánico. Estos aproximadamente de 2 a 4 horas va a producir un aumento de xantinas e hipoxantinas que van a entrar en la circulación. Después vamos a tener que el aumento de la glucólisis anaerobia con un decremento de la fosfocreatina así como de glucógeno va a conducir a un aumento del lactato. Este aumento del lactato va a ayudar a que disminuya el pH intracelular que ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Este pH intracelular va a ayudar a inhibir que más bien va a estimular el antiporte que va a ingresar sodio y va a expulsar esos hidrogeniones debido a que hay prioridades o jerarquías a nivel celular. En este caso, la jerarquía principal es mantener un pH lo más estable posible y mantener el potencial de membrana en rangos normales. En este caso, el potencial de membrana en reposo del músculo esquelético es de menos 90 milivoltios. Ahora, al estimular esto, nosotros vamos a tener un incremento de la concentración de iones sodio. Esta concentración de iones sodio provoca una inestabilidad en el potencial de membrana en reposo, llevándonos al punto de equilibrio o más al potencial de equilibrio potencial de NER de este ion sodio. Esto va a estimular que se active otro antitransporte que es el de sodio-calcio para expulsar la cantidad extra de sodio que se encuentra en la célula. Sin embargo, uno se preguntaría, ¿por qué no se activa aún más la bomba sodio-potasio ATPasa, que es importante para mantener primero el volumen intracelular y también para, en estos casos extremos, mantener el potencial de membrana en reposo? Sin embargo, esto está disminuido debido a que hay una disminución de ATP, por lo cual hay una depresión de la función de esta bomba y la forma en la cual se ve obligado la célula a expulsar ese sodio es mediante un transporte activo secundario que se basa en el gradiente de
sodio, o que ocupa más bien la energía cinética de sodio para expulsar ese sodio e ingresar calcio a nivel intracelular. Sin embargo, acá viene otro problema grave, que hay un aumento de calcio intracelular en la célula. Como mencionamos, este calcio intracelular va a activar una serie de enzimas que va a ayudar a la degradación o a dañar a la fibra muscular. Esto es importante porque en condiciones normales nosotros tenemos a la cerca, cerca y a una bomba de calcio ATPasa. Estos funcionan al decir que son transporte activo primario, nos referimos a que ocupa energía. La célula no está en condiciones para derrochar tanta energía, por lo cual empieza a aumentar los niveles de calcio y eh, a medida que aumenta dichos niveles de calcio, va disminuyendo la integridad de la célula y va provocando o va estimulando la muerte celular y la inflamación. Otro punto importante aquí es que nosotros tenemos un poro mitocondrial que se va a cerrar al aumentar más bien a disminuir el pH intracelular y el nivel de calcio. Esto es importante porque la mitocondria de alguna forma guarda su integridad para no liberar todas estas especies reactivas de oxígeno que se produce por una disminución de la respiración, disminución de ATP y la formación de aumentos de especies reactivas de oxígeno, así como disminución de los sistemas antioxidantes. Estos son los mecanismos moleculares por lo cual va a ocurrir eh, va a ocurrir esta cronología de eventos que observamos, el cual daño irreversible de 4 a 6 horas y el daño por isquemia de perfusión. Todos estos mecanismos que mencioné anteriormente son los que van a los causantes de que haya disminución y aumento de ciertas sustancias. Ahora, continuando, nosotros vamos a tener otro, otro problema extra a esto, el cual es el daño por una reperfusión. Este daño por reperfusión muchas veces no se presta atención, pero en la fisiopatología de la isquemia aguda de miembros inferiores es muy importante debido a que es una de las principales causas en que, a pesar de que ya se llevó dicho tratamiento, no se llevó de una manera adecuada y puede contribuir a la pérdida del miembro inferior. Vamos a tener que hay tres mecanismos por los que hay una lesión por reperfusión, que es la paradoja del oxígeno, la paradoja del calcio y la paradoja de el aumento del pH o la disminución de iones hidrógeno. Entonces, empezando con la paradoja del calcio, nosotros vamos a tener que hay un aumento del oxígeno y de los nutrientes. Sin embargo, hay un aumento, y esto a su vez provoca un aumento de la glucólisis aerobia. Esta glucólisis aerobia en condiciones normales debería estimular el aumento de ATP. Sin embargo, la mitocondria estuvo en un estrés isquémico. Este estrés isquémico eh, produjo una disfunción respiratoria, por lo cual produce menos ATP, pero más especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno secundan a las especies reactivas de oxígeno que se producen por la xantina y la hipoxantina, que se produjeron por el aumento de ADP y de fósforo inorgánico. Al aumentar
dicho flujo sanguíneo, hipoxantina y xantina se metabolizan porque hay antioxidantes que vienen del flujo sanguíneo y aumentan las especies reactivas de oxígeno, que a su vez pueden estimular o pueden provocar un efecto inflamatorio local y sistémico. Y si la isquemia se presentó después de 4 horas, es evidente que hay cambios microvasculares que con el aumento de las especies reactivas de oxígeno van a aumentar dichos daños. Ahora, es muy importante porque la inflamación sistémica puede deberse a que las especies reactivas de oxígeno y todo el daño isquémico estimulan la expresión de eh, patrones de moléculas de daño, por lo cual son ligando de los receptores tipo TOL. Estos receptores tipo TOL van a estimular eh, eh, van a producir mediadores quimiotácticos que van a provocar un aumento del número de células inmunes, fagocíticas, macrófagos y neutrófilos en el sitio de la lesión. Si estos macrófagos y estos neutrófilos, así como linfocitos, son sobreestimulados, van a empezar a secretar una serie de citocinas inflamatorias que van a llevar a la inflamación sistémica. Es de esta forma el cual puede provocar daños a órganos remotos por la inflamación sistémica. Ahora, esta paradoja del oxígeno va a ayudar, como ya comenté, al aumento de especies reactivas de oxígeno y un aumento muy leve o muy pobre de ATP. Como empieza a llegar el flujo sanguíneo, empieza a haber un recambio de lactato y una disminución de iones hidrogeniones, lo cual va a llevar a un aumento de pH. Pero, ¿qué pasa aquí? La célula aún contiene muchas sustancias osmóticamente activas. Al lavarse todas las sustancias osmóticamente activas que se acumularon por el ciclo de isquemia, va a crear un movimiento neto de agua desde el capilar hacia la célula, provocando un aumento de el volumen intracelular, y de esta forma va a provocar un shock osmótico. En condiciones fisiológicas, este shock osmótico podría ser evitado mediante la activación de las bombas sodio-potasio ATPasa. Sin embargo, como ya mencionamos, el ATP sigue bajo a pesar que se recuperó la glucólisis aerobia. Ahora, esta disminución de los iones hidrógenos y aumentos de pH es la llamada paradoja de pH, debido a que va a matar a la célula por un shock osmótico. Posteriormente vamos a tener una paradoja de el ion calcio. Esta paradoja va a deberse principalmente a que al haber un aumento del pH, va a abrirse el poro mitocondrial y ciertos poros o canales aniónicos no selectivos, provocando un aumento, en este caso, del catión calcio. Al aumentar dicho catión calcio, va a estimular una serie de enzimas, como ya mencioné en la diapositiva anterior, en la fisiopatología de isquemia, que va a disminuir la integridad celular. Al disminuir esta integridad celular, va a contribuir a la inflamación, debido a que el calcio va a estimular señales de apoptosis y de necrosis, y esto puede hacer sinergia con todos los efectos de las especies reactivas de oxígeno que ha aumentado. Además, como hay una depresión del ATP, las bombas
de calcio de la membrana y del retículo sarcoplasmático aún no son funcionales y aunque la célula quiera expulsar o en su caso guardar ese ATP, ese calcio no va a poder realizarlo. Es importante aclarar, algo que quiero aclarar es que esos canales no selectivos de aniones al abrirse no van a contribuir al aumento de calcio porque pues sería ilógico porque el calcio es un catión. Lo que contribuye es a que haya solutos osmóticamente activos y de esta forma va a eh, este, estimular la reabsorción de agua y provocar el shock osmótico. Van a haber cambios morfológicos clásicos en un ciclo de isquemia de perfusión. Como tal, hay una atrofia de las fibras musculares, hay una disminución del diámetro muscular, existe la presencia de, de, de sustancias que se aglomeran o se aglutinan en la célula, además de que hay claramente daño endotelial que va a producir una extravasación. Esos son los cambios morfológicos que se da en un ciclo de isquemia de perfusión y es por ello que la fisiopatología es muy compleja. Y a pesar de que todos estos mecanismos han sido estudiados en ratas, aún hay incógnitas sobre, por ejemplo, sobre eh, por qué a pesar de que hay músculos glucolíticos, por ejemplo, en ratas el gastrocnemio es un músculo oxidativo, pero resiste más los ciclos de isquemia que el músculo sóleo, que es un músculo glucolítico. Y se plantea de que esto depende principalmente por la cantidad de antioxidantes que estén presentes. Pero pues es un tema todavía en estudio y la fisiopatología es algo complejo en este caso y los puntos a recordar principalmente es que el daño celular se debe en el ciclo de isquemia, a una depresión de oxígeno, aumento de ADP, de lactato y de iones hidrogeniones y aumento de el ion calcio. Y por el contrario, en el ciclo de reperfusión son las famosas paradojas que causa el aumento de oxígeno, la disminución de lactato, la disminución de hidrogeniones, el aumento de pH y como a pesar que hay un aumento de oxígeno, todavía las bombas encargadas de la expulsión de calcio y de secuestrar calcio en el retículo sarcoplásmico no están en orden, o sea, no están funcionales al 100%. Por último, vamos a explicar la fisiopatología de cómo se puede formar un síndrome compartimental en, en, en un ciclo de isquemia. Esto principalmente porque hay una elevación del shock de la extremidad. En el extremo eh, distal hay un decremento de la presión arteriolar. Esto produce a su vez un decremento de la presión transmural. Esto quiere decir la diferencia de presión que hay en el interior de la arteriola y en el espacio extracelular. Esto, esto a su vez va a producir un cierre de arteriolas. ¿Por qué? Porque hay un decremento de las... Al haber un decremento arteriolar, las metaarteriolas lo que quieren es hacer más efectivo la poca perfusión capilar que hay y cierra ciertas zonas para que ciertas zonas reciban oxígeno. Aún así, esto no es suficiente y hay una decreción del tejido, de la perfusión del tejido y esto va a producir un daño endotelial, por lo cual va a estimular un incremento de la permeabilidad capilar y un incremento de la exudación, provocando el llamado síndrome compartimental.
En el extremo proximal, lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la presión eh, arteriolar, va a haber un aumento de la presión transmural y esto va a provocar, este aumento de la presión hidrostática va a estimular la extravasación de líquido hacia el espacio extracelular, contribuyendo a un síndrome compartimental. Y ese sería todo de parte de la fisiopatología para continuar con el cuadro clínico. En cuanto al cuadro clínico, hay tres factores que debemos tomar en cuenta, ya que son importantes porque su modificación también va a modificar el cuadro clínico que presente nuestro paciente. Estos tres factores son la arteria que se ocluyó, el tamaño del émbolo que está ocluyendo la arteria y si se desarrolló o no una circulación colateral. En general, podemos dividir en dos cuadros clínicos o presentaciones clínicas a la embolia arterial de las extremidades inferiores. La primera es la aguda y la segunda es la crónica. En cuanto al síndrome del dedo azul, esta es una variante de la aguda y bueno, una aguda se define porque el tiempo de evolución es menor a 2 semanas y en el caso de este tipo, la instauración es repentina y es rápidamente progresiva. Ok, en cuanto a la presentación aguda, la presentación clásica de estas son las 6 P's de la isquemia aguda, y estas son dolor, que en inglés es pain, palidez, poiquilotermia, pulsos ausentes o disminuidos, parestesias y parálisis. Vamos a analizar uno por uno y el primero de ellos es el dolor. El dolor se menciona como un dolor que aparece distal al sitio de oclusión, es un dolor fuerte, pero en cuanto más vaya avanzando el tiempo de exposición a la isquemia, este dolor se intensifica y además va migrando hacia el sitio de oclusión, es decir, se va haciendo más proximal. Después tenemos dos P's que podemos encontrar al analizar la piel y estas son la palidez y la poiquilotermia. La primera de ellas es cuando encontramos una extremidad que está pálida, no tiene su color normal debido a la falta de circulación de riego sanguíneo y esta palidez se puede acentuar si elevamos la extremidad de nuestro paciente. La siguiente es la poiquilotermia y esta se refiere al déficit de regulación térmica que tiene la extremidad afectada, por lo cual sentimos esa extremidad fría. Después vamos a analizar los pulsos de nuestra extremidad afectada. Y en este caso estos pulsos podemos encontrarlos ausentes o disminuidos y el encontrar los pulsos ausentes en cierta parte predice cuál es la arteria que se encuentra ocluida. Y por último tenemos los signos de disfunción nerviosa. Estos son parestesia y parálisis. La parestesia nos habla de una presentación mucho más aguda que cuando ya existe parálisis. De hecho, hablando de la parestesia, si encontramos esta o hipoestesia en el dorso del pie de la extremidad afectada, nos habla del signo neurológico más precoz en esta presentación. Ahora es muy importante que recordemos los puntos que les mencioné al principio. Si, por ejemplo, se dio tiempo a que se desarrollara una circulación colateral, probablemente no encontremos las 6 P's de la isquemia aguda clásica. Entonces, a lo mejor el dolor que encontramos en este caso no es un dolor tan intenso, a lo mejor no hay palidez, pero sí podemos encontrar un llenado capilar retardado y a lo mejor podemos encontrar pulsos presentes, aunque disminuidos. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Ok, la siguiente presentación clínica de la que vamos a hablar es una variante de la isquemia aguda de las extremidades y una vez más ponemos sobre la mesa que si cambiamos o alteramos los tres factores que les dije, también se va a alterar el cuadro clínico. En este caso, el síndrome del dedo azul, los factores que habríamos cambiado serían el tamaño de la arteria que se ocluyó y el tamaño del émbolo. Normalmente el síndrome del dedo azul se genera por una placa aterosclerótica que se rompe y libera fragmentos de colesterol. Entonces estos fragmentos de colesterol son como tal quienes van a causar la isquemia. Entonces lo que ocurre aquí es que
los émbolos son tan pequeños que son capaces de dejar libres las arterias de gran calibre y llegar a las de menos calibre. Pueden llegar a los capilares, a las arteriolas y de esta manera llegan a causar isquemia digital, como podemos ver en la imagen. Esta isquemia la podemos encontrar en un dedo, pero leí que generalmente o es más común encontrarla en más de un dedo. Y la piel de este dedo, además de sufrir isquemia, puede sufrir ulceraciones, infecciones y necrosis. Por último, hablando de la isquemia crónica, en este caso el dolor que se presenta ya es un dolor atípico y además ya hubo tanto tiempo de exposición a la isquemia que los músculos de este paciente ya no funcionan tan bien y el paciente llega a tener una marcha claudicante. Además de esto, al analizar los pulsos del paciente, sabemos que debemos de analizar una extremidad comparándola con la otra y la extremidad que antes presuntamente estaba sana, ahora también tiene pulsos disminuidos o ausentes. Es algo que podemos encontrar en la isquemia crónica y en cuanto a la piel, de igual manera podemos encontrarla atrófica, brillante, puede haber pérdida de vello y las uñas las podemos encontrar engrosadas. Ok, ahora hablando del diagnóstico, primero pues vamos a ver los objetivos de la evaluación clínica que vamos a realizar. Estos objetivos son mucho más enfocados a lo mejor al tratamiento, pero es muy importante que los tomemos en cuenta, ya que uno de ellos, por ejemplo, es identificar la naturaleza de la presentación clínica, que se juntaría con otro de ellos, que es considerar las posibles fuentes de la embolia. Esto es muy importante porque podemos resolver el problema agudo por el que el paciente llega, pero si no resolvemos de dónde están viniendo esos émbolos, podemos caer en un cuadro recurrente y no lograr el correcto y completo manejo de nuestro paciente. Y el siguiente es calificar la gravedad de la isquemia, porque de acuerdo a la gravedad de la isquemia que se tenga, también se elige la terapia de inicio. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar en este caso son de los antecedentes de nuestro paciente. Primero, si existen cardíacos. Como ya sabemos, la fibrilación auricular, se mencionó en la parte de etiología, es la principal fuente de embolias arteriales a miembros inferiores. Pero además de la fibrilación auricular, debemos tomar en cuenta otras posibles etiologías cardíacas y preguntar a nuestro paciente si tuvo alguna patología valvular y derivado de esto pudo haber tenido algún reemplazo valvular, si sabe que tiene defectos cardíacos estructurales. La siguiente de ellas es la anticoagulación. Debemos preguntar si nuestro paciente tiene algún tratamiento instaurado y si está llevando correctamente ese tratamiento, si se está pegando a él, checar sus dosis, checar el motivo de ese tratamiento, porque por ejemplo aquí si está llevando una anticoagulación porque tenía una fibrilación auricular diagnosticada y no está pegándose al tratamiento, podemos haber encontrado nuestra causa, por ejemplo. Checar que su INR esté como debe de estar, porque también leí que si encontramos un INR menor a 2, es muy alto el riesgo de que se puedan estar realizando embolias en el caso, por ejemplo, de fibrilación auricular, porque no estaría bien controlado nuestro paciente. Posteriormente, investigamos si el paciente tiene un antecedente de enfermedad arterial periférica. Preguntamos qué signos y síntomas tuvo durante toda su enfermedad y los comparamos con los que está presentando en este momento. Después, si hay antecedentes personales o familiares de aneurismas. Y por último, si se sometió a algún tratamiento médico que pudiera ser la fuente de esta embolia, como sería un cateterismo en un procedimiento reciente, porque recordemos que en nuestra etiología también lo llegamos a mencionar. Algo que me faltó poner en esta diapositiva fue que también vamos a investigar si nuestro paciente tiene enfermedad aterosclerótica, porque podría ser también una de las causas. Entonces, nuestra exploración física buscamos las 6 P's, porque en este caso estamos hablando de una aguda, y recordar que todo lo vamos a hacer comparando una extremidad con la otra. Ahora, es muy importante
que tomemos en cuenta la arteria que está ocluida, porque la forma más letal de la embolia arterial de miembros inferiores es la oclusión de la bifurcación de la aorta. Entonces, en este caso, nos sirve porque encontraríamos los signos y síntomas en ambas extremidades inferiores. Y ahora, en cuanto a los pulsos, vamos a checar el pulso femoral, el popliteo, el tibial posterior y el pedio dorsal. En cuanto al laboratorio, los estudios de laboratorio que vamos a pedir van un poquito más encaminados a tratar de encontrar esta fuente de embolización. Entonces vamos a analizar una química sanguínea, una biometría hemática, pruebas de coagulación con fibrinógeno basal y se menciona al electrocardiograma. Algo importante que mencionar en cuanto al electrocardiograma es no guiarnos tanto si tomamos un electrocardiograma y en el momento nos aparece que nuestro paciente está normal, en el caso de que nuestras sospechas sean cardíacas. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, una fibrilación auricular, que es nuestra principal fuente de embolización, no está presente en el paciente todo el día. Puede ser que en el momento en que tomemos el electrocardiograma no la tenga. Entonces, si sospechamos fuertemente de esta patología, podemos optar, dependiendo del hospital en el que tengamos y al alcance económico del paciente, por mandarle mejor a realizar un Holter para que se pueda medir 24 horas y podamos analizar durante todo el día si tiene episodios o no de fibrilación auricular y podamos comprobar o descartar a lo mejor esta patología. Bueno, y ahora hablando de los estudios de gabinete que podemos mandar a realizar, el primero de ellos es la arteriografía por catéter. Esta se menciona como el estándar de oro, sin embargo, no muchas veces es el primer estudio que vamos a mandar a hacer, porque este sí es el primer estudio que vamos a indicar en pacientes en los que ya hayamos em, analizado la isquemia y sepamos que hacer este procedimiento que va a retrasar como tal el tratamiento no va a perjudicar con ese retraso a la patología de la persona. También lo podemos elegir en el caso de que los tratamientos que escojamos sean endoarteriales, como sería el caso de colocación de un stent, de trombolisis intraarterial, etcétera. En el caso de que encontremos los pulsos femorales ausentes, entonces podemos utilizar la arteria braquial para poder introducir el catéter que se debe de utilizar aquí. Y hay un punto que es no tan favorable de este método, es que puede que no se visualicen los vasos más distales. Otro punto negativo es que no es tan accesible como la angiografía por tomografía computarizada, es un poco más caro. Y bueno, hay algunos datos arteriográficos que nos hablan de una embolia arterial. El primero de ellos es que las paredes de la arteria se encuentren normales, sanas, por así decirlo, que haya un defecto de llenado a nivel de la oclusión, que haya afectación oclusiva de la bifurcación de arterias, y uno muy importante es que la circulación colateral no se haya desarrollado o si se desarrolló sea muy deficiente, porque esto nos habla de que el tiempo de evolución es muy poco. Entonces estamos ante una embolia arterial aguda. Bueno, en el caso de la angiografía por tomografía computarizada, sabemos que no es el estándar de oro, pero sí es nuestro estudio de elección en el caso de que nuestro paciente debe de ser investigado urgentemente. Esta se menciona particularmente buena para oclusiones aortoilíacas, pero se utiliza también mucho para guiar nuestro tratamiento en oclusiones que sean infringuinales, no importa tanto, pero tiene una desventaja que utiliza un contraste de yodo. Entonces, en pacientes que sean alérgicos o que tengan enfermedad renal crónica y no tengan diálisis, no vamos a poder mandarlo. Algo
que vamos a analizar aquí es nuestra femoral superficial y nuestra femoral profunda. Es un corte transversal y en este caso la segunda imagen es acercado. La punta de flecha de la segunda imagen marca la femoral superficial y la flecha como tal la femoral profunda. En este caso podemos ver que no es una oclusión completa, ya que podemos llegar a notar el contraste hiperdenso a las orillas, y en la luz arterial podemos ver una imagen hipodensa que en este caso nos indica que hay un trombo. Ok, en la imagen C podemos ver un corte sagital y está acercado. En este caso vemos con la flecha que se encuentra discontinua, se está señalando a la común, y nuevamente la punta de flecha señala la femoral superficial y la flecha continua señala la femoral profunda. Entonces, en este caso podemos ver cómo el trombo está alojado desde la común en la bifurcación y todavía se extiende hacia cada una de las arterias. Ok, y en el caso de la angiografía por resonancia magnética, se menciona que los resultados que se obtienen no son igual de útiles o de buenos como los dos métodos pasados, pero pues lo vamos a mandar en los casos en que necesitamos una investigación urgente, pero que nuestro paciente por algún motivo no puede recibir el contraste de yodo. Entonces, en este caso, pues la ventaja es que se puede producir una imagen sin necesidad de radiación ionizante o de algún contraste, como ya se mencionó, pero sí es un poquito más tardada. En este caso aquí podemos ver una discontinuidad que nos marcaría el sitio de oclusión. El siguiente estudio es el ultrasonido Doppler. En este caso sí debemos de mandar a realizarlo, lo podemos realizar con un Doppler portátil y bueno, sabemos que en el caso de que tengamos señales audibles, bueno, más bien podemos obtener un Doppler con una gráfica espectral o podemos obtener un Doppler color. Esta sería la gráfica espectral, este el Doppler color. Y bueno, la imagen de este lado nos menciona que hay circulación, no existe una oclusión. En este caso encontramos ondas normales en el espectral, que son las trifásicas, y en el caso del color sí podemos ver que hay movimiento porque se están generando señales audibles y se genera una imagen. En el caso de esta imagen que podemos notar de este lado, la cosa cambia un poquito. No podemos ver la clásica onda trifásica, sino vemos una monofásica que nos puede, si la encontramos en los vasos distales, nos puede estar hablando de una oclusión más proximal. Si no encontramos una señal, es un signo de mal pronóstico. Y bueno, en el caso del Doppler color, podemos ver que no se genera ningún color porque no se está detectando ninguna onda audible. Otra cosa que debemos de obtener con nuestro ultrasonido Doppler es un índice tobillo-brazo. ¿Cómo lo vamos a obtener? Midiendo la presión mediante este dispositivo, ya sea de la arteria tibial posterior o dorsal, pedia dorsal, y de la braquial o radial, y dependiendo de cuáles hayamos tomado, eso no importa, vamos a dividir la que obtuvimos del brazo sobre la que obtuvimos del tobillo. Esto nos da un índice. En el caso de que nuestro índice sea menor a 9, además de que tenemos un riesgo cardiovascular alto, se utiliza esta medida o este hallazgo como un hallazgo que ayuda al diagnóstico de enfermedad arterial obstructiva periférica. Bueno, después de haber realizado todos los estudios y haber concluido nuestro diagnóstico, podemos clasificar el tipo de extremidad isquémica que tenga nuestro paciente. Esta clasificación se hace de acuerdo a la vitalidad tisular y nos orienta un poco más hacia qué tratamiento debemos elegir o cuáles son las primeras medidas que debemos elegir para nuestro paciente. Algo importante es que esta clasificación la podemos hacer o la deberíamos hacer antes de obtener estudios de imagen como tal,
más guiándonos de la clínica y de un ultrasonido Doppler para también saber qué tanto de tiempo tenemos disponible para poder o no mandar algún estudio imagenológico. Entonces, la clasificación prácticamente divide a las extremidades en tres tipos. La primera es la viable, la segunda es la amenazada. Pero esta amenaza la dividen en dos. La primera es una marginalmente amenazada y la segunda es una inmediatamente amenazada. Entonces 2A y 2B. Y la tercera es la no viable, como tal, la clasificación número 3 es la no viable. Entonces, ¿de qué nos habla esto un poquito más? Bueno, la clasificación 1, la extremidad, podemos elegir o no una revascularización. En la 2, sí debemos de mandar una revascularización para prevenir la pérdida de tejido. Y en la 3 realmente ya no se puede salvar la extremidad. Entonces, esto nos puede guiar un poquitito más hacia cómo vamos a manejar a nuestro paciente. Entonces, iniciamos. Bueno, primero, en la clasificación 1, que es la viable, vamos a ver si el paciente tiene dolor. Si el dolor de nuestro paciente es leve, eh, todavía sigue encasillado en este tipo de extremidad. Después, el llenado capilar lo tiene presente. En el déficit motor no hay déficit motor, tampoco hay déficit sensorial. En cuanto a nuestro Doppler, ya sea arterial o venoso, es audible en ambos. Entonces, en esta clasificación, todavía es lógico que mandemos a hacer algún diagnóstico imagenológico, que nos tomemos un poquito más de tiempo para definir realmente cuál es la extensión y cuál es la severidad y ahora sí poder optar por un tratamiento. En el caso de la 2A, que es la marginalmente amenazada, el dolor ya se convierte en un dolor moderado, el llenado capilar ya no está normal, sino que está retrasado. En cuanto al déficit motor y el déficit sensorial, no hay afectación y en el caso de que sea el sensorial, únicamente se siente en los dedos de los pies. El Doppler, cuando lo hacemos arterial, es inaudible, pero en el Doppler venoso todavía hay señal audible y en este caso todavía tenemos un poco de tiempo para realizar ciertos estudios de imagen, pero aquí sí necesitamos realizar una revascularización. No podemos pasarnos tanto de tiempo, entonces sería un poquito jugar con las opciones. En el caso de la 2B, la inmediatamente amenazada, el dolor ya es grave, el llenado capilar pues sigue retrasado. En el caso del déficit motor es parcial y el déficit sensorial ya rebasó el límite que tenía la clasificación anterior y ya pasó más allá de los dedos de los pies. El Doppler arterial es inaudible, pero el venoso todavía es audible. Y en este caso ya no tenemos tiempo de seguir analizando con otros estudios de imagen, ya nos vamos directamente a la revascularización. Y en la última, que es la no viable, el dolor ya es variable. Si recordamos, al principio habíamos dicho que puede ser que por la afectación que ya hubo neurológica, eh, si ya se llegó, por ejemplo, a una parálisis o la afectación neurológica es demasiada, ya también el dolor se va a ver afectado y puede ser que incluso ya haya desaparecido, ya no siente la persona. Después del llenado capilar, en este caso ya es ausente, hay una parálisis completa y también ya la extremidad no tiene sensibilidad. En el caso del Doppler, tanto el arterial como el venoso ya es inaudible y en estos casos, como habíamos dicho, ya no es posible salvar a la extremidad, entonces debemos someter al paciente a una amputación. Iniciamos como tal el tratamiento y algo muy importante, como ahorita vamos a mencionar, primero existen unas medidas de manejo inicial, esas se deben de dar a todos cuando ya diagnosticamos que hay una embolia arterial, aunque todavía no sepamos per se cuál va a ser el tratamiento que vamos a utilizar para resolver el problema del momento. Entonces, este manejo inicial
lo vamos a dar una vez que sepamos que es embolia arterial sin seguir investigando nada más. Y bueno, este manejo inicial, el primer punto del que vamos a hablar es la anticoagulación sistémica. La anticoagulación sistémica la vamos a dar con heparina no fraccionada en un bolo inicial de 60-80 unidades por kilogramo, seguido de una infusión de 12 a 18 unidades por kilogramo por hora. Esta anticoagulación sistémica nos sirve para prevenir trombosis secundarias. Posteriormente pasamos a la terapia con líquidos intravenosos. Es necesario que la demos. Una solución salina está bien. Y en el caso de oxígeno suplementario, encontré varios artículos donde menciona que sí puede ayudar como tal a la mejor oxigenación del tejido de la extremidad, aunque no tengamos en algún estudio alguna baja saturación de oxígeno. Sin embargo, no se menciona en todos los artículos. Y por último, analgésicos y sedantes. Recordemos que nuestro paciente tiene un dolor muchas de las veces intenso, entonces se menciona que se podría dar ketorolaco. Y ok, ya dimos un manejo inicial que nos va a ayudar a prevenir y a estancar, por así decirlo, un pequeño momento la evolución de nuestra enfermedad. Entonces ahora sí vamos a dar el tratamiento que va a resolver el evento agudo como tal. Este tratamiento lo podemos dividir o le podemos dar un enfoque ya sea por la gravedad de la isquemia aguda, que ya tocamos un poquito de eso, o por la etiología o anatomía de las arterias que estén ocluidas. Entonces, lo primero de ellos, que sería por la gravedad de la isquemia, volvemos a nuestra clasificación de Rutherford. Y primero, o la clasificación número 1 nos habla de una extremidad viable no amenazada. En este caso podemos iniciar trombolisis. En el caso de la 2A, que es la marginalmente amenazada o amenaza incipiente, también podemos iniciar la trombolisis. En el caso de la amenaza inminente o inmediatamente amenazada, nuestra opción es una revascularización quirúrgica y aquí podemos optar, dependiendo de las características de esta oclusión, porque si hagamos una arteriografía por catéter y con esa arteriografía, además de definir bien en dónde está el trombo, podemos realizar una embolectomía transcatéter. Aquí, por ejemplo, si sería viable mandar ese estándar de oro. Y por último, en la que ya no tiene vitalidad, pues vamos a realizar una amputación. Después, el manejo por etiología o anatomía. Lo primero de ellos es si ya encontramos que la fuente es cardíaca, cómo lo cardíaco genera émbolos grandes. Entonces, las arterias grandes o de gran calibre son las que van a ocluirse. Por esto se opta mucho más por una embolectomía abierta. Es más fácil y de mejor manejo tratar de esta manera a las arterias de gran calibre. En el caso de que la oclusión sea de vasos distales y por ende de menor calibre y sepamos que el material del trombo del émbolo más bien es trombótico, debemos de dar trombolisis. Si estamos ante un trombo crónico o de un material embólico no trombótico, entonces debemos de realizar una embolectomía ya sea abierta o ya sea transcatéter. Y algo muy importante es que si estamos ante una embolia recurrente y no sabemos eh, pues la fuente, tenemos que investigar la fuente y determinar la fuente, porque si no, eso va a seguir ahí. Posteriormente, una embolización que se lleva a cabo durante alguna intervención, pues como tal ya está intervenido el paciente, entonces es un poco más fácil transcatéter aspirar el trombo o aspirarlo y además colocar un stent o transcatéter dar trombolisis. Y por último, el síndrome del dedo azul tiene un manejo totalmente médico y ahorita vamos a mencionar de qué se trata o qué puntos toca la terapia médica. Ok, y vamos a hablar
ahora sí como tal de cada uno de los métodos y el primero es el de la trombolisis interarterial. Es muy importante recordar que hay contraindicaciones para darla y debemos de tomarlas muy en cuenta porque no todos los pacientes que tengamos son o van a ser candidatos para este tipo de terapia. Y entonces tenemos que buscar mejor alternativas. Y en este caso hay una serie de pasos que debemos realizar o llevar a cabo para poder dar una trombolisis. Sin embargo, lo importante de aquí son las arteriografías, como podemos ver aquí. Después de que se hizo una trombolisis, se deben de realizar según algunas fuentes cada 24 horas, según otras fuentes cada 6 horas. Dependerá del doctor. Y algo importante mencionar de la trombolisis es que la vamos a mandar a pacientes que tengan embolia arterial de miembros inferiores aguda, ya que no se recomienda en la crónica, y también que estos pacientes sí tengan tiempo, es decir, que no necesiten una revascularización inmediata, porque necesitamos al menos 12 horas para permitir que la terapia comience a actuar. Ahora, las arteriografías que estábamos mencionando son importantes porque mediante ellas vamos a poder evaluar si la terapia está siendo o fue exitosa o no. En estas arteriografías, los criterios que tenemos que evidenciar son que exista una lisis del trombo y que haya revascularización de las arterias. Y si no se puede, las principales, en el caso de que hayan colaterales, de la colateral principal, es en donde debemos de encontrar esa revascularización. Ahora, mediante otros estudios también podemos analizar el índice tobillo brazo y con este índice si vemos que aumentó, también es señal de buen pronóstico y clínicamente también podemos saber si la trombolisis fue exitosa si el paciente no requirió de tomar un tratamiento quirúrgico o además no presentó clínica de trombosis. Y estos dos últimos puntos son en los siguientes 30 días a que se haya dado la terapia trombolítica. Para la trombolisis intraarterial vamos a utilizar alteplase. También se pueden dar otros tipos de medicamentos como son tenecteplasa, reteplasa o incluso algunos artículos todavía llegan a mencionar la estreptoquinasa, pero esta última se ha dejado de utilizar debido a que tiene un alto índice de hemorragia. Bueno, en el caso de la alteplasa, que es la más utilizada, vamos a dar un bolo de 4 a 10 miligramos y después un goteo de 1 miligramo por hora. Y esta terapia fibrinolítica se debe de dar en conjunto con la anticoagulante, pero vamos a cambiar la dosis. Ya habíamos dado o iniciado con una heparina no fraccionada, la vamos a continuar, pero en este caso la infusión va a ser de 400 unidades por hora. Y ahora pasamos a hablar como tal de un tratamiento quirúrgico. El primero del que vamos a hablar es la embolectomía abierta. Esta embolectomía abierta es de especial uso en arterias que sean grandes, las que estén ocluidas. Em, es bueno debido a que su técnica es muy fácil, además de que hay una restauración rápida del flujo sanguíneo. Entonces, por ejemplo, a los pacientes que necesitan una rápida revascularización, esto es lo ideal. Sin embargo, existen riesgos, como que hay un mayor estrés, como lo habían mencionado en la fisiología, todo lo que se mencionó de la isquemia por reperfusión es más probable que suceda en una embolectomía abierta y también una mayor pérdida de sangre. En este caso, aunque bueno, si se quiere llegar a la aorta ilíaca o a las popliteas, la femoral, la arteria que se elige es la femoral. En esta se realiza una arteriotomía. Como podemos ver aquí, primero pues se expone la arteria, se realiza una arteriotomía, se introduce un catéter y mediante este catéter que se llama catéter Fogarty o de Fogarty, es mediante el cual se va a realizar la extracción del trombo. Entonces aquí podemos ver cómo empiezan a sacarlo, lo siguen sacando hasta que
el trombo queda fuera. Bueno, el siguiente abordaje es de manera percutánea, en el cual se introduce un catéter y se realiza una trombectomía por aspiración. En esta lo que se busca es llegar al trombo, engancharlo y una vez enganchado podemos proceder a aspirar la embolia. ¿Cuándo la vamos a indicar? Bueno, en los casos en los que no se pueda realizar una embolectomía y en estos casos, por ejemplo, podamos dar una terapia fibrinolítica junto con esta trombectomía por aspiración cutánea, o también en los casos en que la fibrinólisis esté contraindicada, pues entonces, y no haya alguna indicación como tal para una embolectomía abierta, vamos a una trombectomía por aspiración percutánea. En cualquiera de estos casos e indicaciones, además, se puede combinar con la colocación de un stent en la arteria afectada. Ok, y ahora ya dimos un manejo inicial y ya tratamos como tal el problema por el que vino el paciente, que fue una embolia arterial aguda de los miembros inferiores. Ahora va, por así decirlo, la segunda etapa de nuestro tratamiento, que es la prevención de eventos futuros. Si no, vamos o podemos causar eh, recurrencias en nuestro paciente y que tenga que seguir viniendo al hospital porque su problema como tal de cajón no se resolvió. Entonces, después de haber dado el manejo, vamos a proseguir con una evaluación diagnóstica posterior. Algo obligado de hacer de esta evaluación diagnóstica es la ecocardiografía. En esta ecocardiografía, lo que nosotros vamos a buscar, pues pueden ser defectos valvulares, defectos estructurales, podemos encontrar aneurismas o placas de la aorta, podemos encontrar trombos residuales en las aurículas, principalmente en la izquierda, y eso nos estaría hablando, por ejemplo, de una fibrilación auricular, podemos encontrar vegetaciones. Entonces, todas estas patologías que podrían estar generando nuestras embolias, podemos hacerlas evidentes con un ecocardiograma. Por eso es obligado que lo hagamos. Y la siguiente vertiente de esta evaluación diagnóstica posterior son los estudios de imagen vascular, que son todos los que ya mencionamos en el diagnóstico. Y en el caso de que el paciente que estemos tratando sí nos haya dado tiempo de mandar a pedir alguno de estos estudios de imagen, entonces ya no los vamos a pedir, pero si no los pedimos antes, este es el momento para pedirlos y de esta manera poder comenzar a sospechar mejor y a llegar a cuál es la fuente que está originando nuestras embolias. Entonces, ya que sabemos cuál es la fuente, debemos de tratarla y muchas veces el tratamiento puede ser quirúrgico. En este caso, por ejemplo, si tenemos una patología valvular a la cual podamos reemplazar a esa válvula, pues vamos a proceder a ese tratamiento quirúrgico. En el caso de que tengamos, por ejemplo, algún aneurisma, alguna placa de gran tamaño de la aorta, entonces podemos realizar una exclusión del segmento que está afectado y en algunos casos también se pueden poner injertos. Por ejemplo, existe el bypass aortobifemoral. En este, además de la exclusión, el bypass, como podemos ver aquí en la imagen, va desde la aorta y redirecciona el flujo desde esta aorta hasta las femorales. Por eso es llamado bypass aortobifemoral. También podemos poner injertos en extremidad inferior si encontramos, por ejemplo, algún tipo de aneurisma, algún tipo de placa, eh, y siempre teniendo en cuenta que si vamos a colocar algún injerto, debe de cubrir completamente el defecto que queramos tratar. Y ahora como tal vamos a explicar las terapias médicas. Bueno, esta es de elección para el síndrome del dedo azul, como se los mencioné al inicio de la presentación del tratamiento. Y bueno, en este caso tenemos dos puntos. El primero es la anticoagulación oral y el segundo son estatinas y agentes antiplaquetarios, como es la aspirina. Este segundo punto está mucho más relacionado con el síndrome del dedo azul, debido a que su enfermedad base es la enfermedad aterosclerótica. Y bueno, en el caso de la anticoagulación oral, ¿cuándo la vamos a mandar? Bueno, sabemos que una fibrilación auricular, que es nuestra fuente principal, necesita una anticoagulación oral. Posteriormente, si se realiza una embolectomía, no importa qué tipo de embolectomía haya sido, esta debe de tener una terapia
adyuvante de anticoagulación oral por al menos 3 meses. ¿Cuándo más vamos a mandar anticoagulación? En el caso de que la causa o la fuente de nuestras embolias no sea quirúrgicamente corregible o en el caso de que no se encuentre el origen de la fuente o si se encontró, no se puede controlar. Ok, ahora vamos a hablar de las complicaciones. Ya les explicaron su fisiopatología y bueno, en este caso, si hablamos del síndrome compartimental agudo, llegué a leer que hay profilaxis con fasciotomías para evitar que se desarrolle y en el caso de la isquemia por reperfusión, hay que recordar que le tenemos que poner un poquito más de atención a los tratamientos quirúrgicos que nos concedieron una revascularización muy rápida. Entonces, en este caso, podemos llegar a tener lesiones pulmonares graves, hipercalemia, acidosis. Podemos tener por esta hipercalemia también depresión miocárdica, paro cardíaco, arritmias. Podemos llegar a tener hipotensión y disfunción renal. Entonces, podemos tomar algunas medidas que nos pueden ayudar como son el control de la hipercalemia, llevar este potasio a niveles normales, estar vigilando la acidosis también, ver si en algún momento debemos intervenir em, y podemos alcalinizar y generar una diuresis osmótica. Y bueno, el último punto a tocar de nuestra presentación es el pronóstico. Lo primero es hablar un pronóstico de acuerdo a la categoría que le dimos a la extremidad de nuestro paciente. En el caso de que lo hayamos puesto en una categoría 1 y en donde no haya amenaza, el pronóstico es muy bueno. En el caso de la 2A, sigue siendo bueno, pero solamente si el tratamiento que se da es rápidamente instaurado. Y lo mismo pasa con la 2B, pero disminuye un poco más que el paciente vaya a tener un mejor pronóstico. Y bueno, en el caso de la tercera, también dependerá de qué tan rápido se actúe y pues como tal salvar la extremidad ya dijimos que es irreversible. Y en cuanto a la morbilidad y mortalidad post tratamiento, bueno, la pérdida de extremidades pues se da hasta un 30% como ya habíamos mencionado y en el caso de la mortalidad hospitalaria, ya después de que dimos el tratamiento, llega a ser hasta de 20% y esto es mucho más en los pacientes quirúrgicos en los que se generó una isquemia de reperfusión y no se controló y esto o estas muertes se dan principalmente por problemas o complicaciones cardiopulmonares. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por haber visto completo el video y esperamos que hayan entendido todo y si tienen alguna duda pueden decirnos. Muchas gracias.